sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, queremos darle gracias a Dios por tu vida, porque hoy tú estás aquí, y gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros, amén. Y bueno, hermanos, también a todo el pueblo de Dios, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Y miren, hermanos, preparen su Biblia, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Queremos tocar un importante mensaje que Dios nos quiere traer hoy a través de esta su palabra. Y te voy a pedir, hermano, mira, estemos bien atentos a lo que Dios hoy tiene para nosotros, amén. Porque Dios hoy quiere hablar de una manera especial a nosotros. Gloria a Dios. Le damos gracias también a aquellos que se conectan, hermanos, cada vez que tienen esa oportunidad de conectarse, ¿verdad? En las redes sociales. Que Dios les bendiga a todos. Y bueno, vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 2. Y vamos a darle lectura. Mira, escucha lo que dice la palabra de Dios. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Dice, acontecerá. Fíjate esta palabra. Esto es hermanos, mira, esta es una afirmación que algo va a pasar, que algo va a suceder. Amén. Amén, pueblo. Acontecerá. Dice, ¿qué es lo que va a acontecer? Que si oyeres atentamente. ¿Cómo es que quiere Dios que tú y yo oigamos atentamente la voz de Jehová, tu Dios? ¿Para qué vas a escuchar atentamente? ¿Para qué quiere Dios que escuchemos atentamente? Para guardar. ¿Y para qué más, iglesia? Y para poner la obra, dice, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y si haces esto, ¿qué es lo que va a pasar? Mira lo que va a suceder. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¡Qué bendición! Esto quiere decir que si tú escuchas la voz de Dios, para no solamente escuchar, sino para poner en obra, que Él te bendecirá en donde quiera lugar que tú vayas, en toda nación, en cualquier país. Dice versículo 2: y vendrán, así te dice Dios, iglesia, y vendrán sobre ti todas. ¿Cuántos pueden decir esta palabra? Todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Escucha esto, las bendiciones te alcanzarán a ti si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Wow, hermanos, qué palabra. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén a estas promesas poderosas de Dios? ¿Habrá alguien en casa, mi amado hermano? ¿Habrá alguien en casa que pueda dar gracias a Dios por esta palabra? Bendito Dios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Toma control, Señor, de lo que hoy tú vas a hablar, Padre. Señor, que tu palabra llegue a los corazones, amado Dios. Que la intención de esta palabra, Señor, es de transformar vidas, mentes, corazones. Padre amado, mi Dios, tú nos das promesas grandes, Señor, pero todo depende de nosotros si las recibimos, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, de una manera sobrenatural, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden honrar a Dios con un aplauso antes de sentarse, hermanos? Toma tu asiento. Mira, escucha esto, iglesia. Escucha atentamente lo que esta palabra nos está diciendo. Porque aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente. Aquí la palabra del Señor, hermanos, nos está prometiendo que si nosotros, que si tú y yo, su pueblo de Dios, hermanos, somos obedientes a Él, tú no tendrás que estar buscando las bendiciones de Dios sobre tu vida.
como algunos hermanos se la pasan haciendo. Hermanos, personas escuchan que va a venir, hermanos, tal predicador que, hermanos, que es de gran bendición, y corren a buscar ese predicador, no importa cuántas millas sean, no importa si sean, hermanos, en Los Ángeles, en Sacramento, van buscando. Escuchan que hay un predicador que tiene el don de sanidad y corren a buscar para estar presentes al escuchar a estas personas. Pero mira, hermano, déjame decirte, no, hermanos, eso no debe de ser así. Mira, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres una verdadera hija de Dios, tú no necesitas estar persiguiendo o corriendo detrás de las bendiciones, porque la palabra de Dios dice que todas las bendiciones de Dios te alcanzarán a ti. O sea que las bendiciones van detrás de ti, donde quiera que tú vayas, mi amado hermano. Tú no tienes por qué estar persiguiéndolas, ellas te van a perseguir a ti y a mí. Esto es lo que me dice a mí la palabra de Dios, amado hermano. Iglesia, el deseo de Dios es de bendecir a su pueblo. Ese es el deseo más grande del Señor, aparte de la salvación. Dios no quiere, escucha esto, iglesia, Dios no quiere que sus hijos estén afanados, estén esclavizados, que no tengan tiempo para Dios, o aún, hermanos, muchos no tienen tiempo para su propia familia, por estar persiguiendo y tratando de suplir todas las necesidades y deseos del hogar con sus propias fuerzas y con sus propios medios. El deseo de Dios es que todas sus bendiciones te alcancen a ti. Pero escucha esto, iglesia, pero la bendición de Dios, amada iglesia, depende de la obediencia a su palabra. A su palabra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si como pueblo de Dios, o sea, conociendo la palabra de Dios, decidimos voluntariamente desobedecer a Dios? ¿Qué pasa? No estoy hablando de inconscientemente, conociendo la palabra de Dios. ¿Qué pasa si decidimos voluntariamente desobedecer a Dios? Mira, iglesia, primeramente necesitamos saber que así como hay grandes bendiciones que vendrán y te alcanzarán, escucha esto, iglesia, porque es bien importante que nos grabemos esto. Necesitamos saber que así como hay grandes bendiciones que vendrán y alcanzarán al que escucha y obedece la palabra de Dios, también hay grandes maldiciones que vendrán y alcanzarán al que no quiere escuchar ni obedecer a Dios. Y esto no lo dice Deuteronomios capítulo 28 versículo 15 en adelante. La primera porción que habla acerca de las bendiciones en este mismo capítulo, la mitad, poquito menos de la mitad, habla de puras bendiciones. Pero Deuteronomios 28, 15, mira lo que dice: pero acontecerá. Aquí vemos, mi amado hermano, aquí yo puedo ver en estas dos palabras, yo puedo ver una alerta, una advertencia y también una afirmación, que lo que dice, hermanos, ciertamente sucederá. Que lo que habla aquí, hermanos, va a pasar. No es que puede pasar, no, va a pasar. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Wow. Y si tú notas, hay aproximadamente, no los conté, pero hay 16 versículos que dicen cuántas bendiciones tú recibes si obedeces a Dios. Pero en las maldiciones hay como 30, más de 30 maldiciones que vendrán a ti
si no obedeces a Dios. Dios no desea que nosotros lleguemos a este punto, de la maldición. Y muchas veces, hermanos, Dios, para evitar que lleguemos a este punto, le es necesario llevarnos por el proceso de la desobediencia. Y ese es el título del mensaje: el proceso de la desobediencia. Y Jonás, mi amado hermano, es ese tipo de creyentes que nos da un ejemplo, hermanos, vivo, un ejemplo de lo que pasa con los que desobedecen a la voz de Dios. Jehová le dice a Jonás: levántate y vete a Nínive. Ya conocemos esa palabra nosotros. ¿Y qué es lo que hace él? Y él dice la palabra de Dios que él ciertamente sí se levanta. Dice que él se levanta y se dirige por su propio camino en dirección a Tarsis. Y usted ya sabe lo que pasó en el camino, mi amado hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios cambió el rumbo de Jonás. Jonás quiso hacer su propia aventura, él quiso hacer sus propias cosas, pero Dios, mi amado hermano, obró de una manera sobrenatural que detuvo esa desobediencia, mi amado hermano, y cambió el rumbo de él. Eso nos puede pasar a nosotros cuando hacemos nuestros propios planes, cuando tomamos nuestras propias decisiones y creemos que todo va a salir bien. Dios hace cosas sobrenaturales que pueden cambiar el rumbo de tu dirección, el rumbo de tu vida, el rumbo de tu hogar. Todo esto. Yo me pregunto, ¿alguna vez has cometido un error tan grande que pensaste que no había forma de arreglarlo? Tal vez lastimaste a alguien que te ama. O tal vez tomaste una mala decisión en tu vida secular o en tu vida espiritual. Ahora les pregunto, ¿qué pasa cuando tú y yo le fallamos a Dios? Cuando no hacemos lo que Él nos dice a través de su palabra. ¿Nos dará otra oportunidad el Señor? ¿O nos desechará y nos dejará en nuestros errores que nos acarrearán maldiciones a nuestra vida? ¿Qué pasará? A través de este sermón, de este mensaje que Dios me comenzó a dar hace 4 días atrás, 5 días atrás, en este sermón hoy yo quiero hablar, hermanos, sobre cómo Dios obra para darte segundas oportunidades si tú te arrepientes y si nos volvemos a Él. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él te restaurará, iglesia. Él nos restaurará y te dará una nueva oportunidad. Mira lo que dice Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, Jonás es un profeta de Dios. Le dice: ve y profetiza sobre esta gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le pidió que fuera en una misión para poder rescatar a toda una nación, a toda una ciudad que estaba en grave peligro de perder sus almas. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Dice: y Jonás se levantó. Obediencia a medias. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Wow, mira. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse
con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Wow. Y esto es lo que hace la desobediencia. Te pone lejos de la presencia de Dios. Nos aparta de la presencia de Dios. Y muchas cosas pueden suceder cuando estamos apartados de la presencia de Dios. Muchas cosas pueden suceder. ¿Qué fue el proceso? ¿Qué fue el proceso que Dios usó para evitar que Jonás llegara al punto de la maldición en su vida? ¿Cuál fue ese proceso? Cuando Jonás decidió tomar su propio camino y no el camino por el cual Dios le había indicado, Dios cambió el rumbo de Jonás usando una fuerte tempestad, una fuerte tormenta que llegó a su vida. Mira, el versículo 4 nos dice esto. El versículo 4 dice, pero, esa palabra pero es bien importante. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Wow. Imagínate esta tormenta, hermanos, que los marineros pensaban que esa nave se iba a partir en pedazos. ¿Cómo estaría de grave esa tormenta, esos vientos que se levantaron? Escucha esto, iglesia. Existen muchos tipos de tormentas y tempestades que atravesamos en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchas tempestades que nosotros cruzamos en la vida. Pero hay situaciones y tormentas que no son normal. Hermanos, hay tormentas que no son normal, o una de dos, o la levantó el enemigo o la levantó el mismo Satanás para que tú no pudieras llegar y cumplir con el propósito de Dios en tu vida, o las levantó Dios para tratar con tu vida, para tratar con mi vida. Pero déjame decirte la importancia de conocer estas dos tormentas, porque si se levanta una tormenta contra ti, una tormenta que levanta el enemigo, que levanta a Satanás para que tú no llegues a tener el propósito de Dios en tu vida, esa tormenta, mi amado hermano, Dios la puede calmar. Esa tormenta Dios la puede deshacer. Esa tormenta Dios la puede eliminar. Pero las tormentas que levanta Dios con un propósito divino, no hay diablo, hermano, no hay persona humana, no hay Satanás, no hay nada ni nadie que pueda detener esa tormenta hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios tiene mucha paciencia? Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Wow. Aquí está diciendo que cuando se levantan las tormentas, Dios está en control en medio de esa tormenta. Que cuando se levantan torbellinos, hermanos, allí está el Señor. Hermanos, el Señor está allí. Él es parte de ese torbellino que se está levantando, porque Él lo hace que se levante. Él conduce esa tormenta con un propósito divino. Hoy vamos a ver cómo a través de las tormentas Dios está obrando en tu vida y en la mía. En el versículo 3 dice que Jehová marcha. Estoy hablando del versículo 3 de Nahum. Nos dice que Jehová marcha en la tempestad. Es decir, la tempestad se convierte en el vehículo, iglesia. Se convierte en el vehículo para Dios obrar y entrar, hermanos, en nuestras vidas. O para obrar y tratar en nuestras vidas, mejor dicho.
Este versículo muestra la soberanía de Dios y muestra el poder de Dios aún sobre la naturaleza misma. A través de las tormentas, hermanos, es que muchas veces Dios logra obrar en nuestras vidas. Fue con una tormenta que Dios hizo reaccionar al profeta Jonás. Miren el versículo 5 de Jonás, del capítulo 1. El versículo 5 comienza a decir esto, mira: y los marineros tuvieron miedo, se atemorizaron. Y dice, y cada uno clamaba a su Dios. Ellos no eran cristianos, pero ellos creían en algo, en algún Dios. Yo no estoy diciendo que esto es bueno, pero ellos temieron. Y dice que cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Wow. Y se había echado a dormir. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo Jonás podía dormir tan tranquilo cuando por causa de él había personas lastimadas, atemorizadas y clamando a Dios, mientras él a gusto dormido? ¿Cómo podía dormir tranquilamente con esa conciencia? Versículo 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? En otras palabras, ¿qué te pasa, Jonás? ¿Qué te está pasando a ti, Jonás? ¿Qué pasa? En otras palabras, está diciendo: levántate, recapacita, clama a tu Dios por misericordia. Mira lo que le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En otras palabras, es lo que nos preguntamos a veces: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas que son insensibles a la voz de Dios? ¿Qué pasa con esas personas que pueden dormir tan tranquilos, sabiendo que le han fallado a Dios, que le fallan a Dios, que le desobedecen, y que en esa desobediencia, mi amado hermano, también lastiman a los que lo rodean? ¿Qué pasa por la mente de estas personas? Y estoy hablando de personas que ya conocen de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Le dice. Vamos a brincarnos al versículo 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Mira, lo empezaron a investigar. Lo empezaron a investigar a él. ¿Quién es esta persona? Porque todo estaba bien. No, se supone que no iba a llover, se supone que todo estaba claro, que teníamos un sol brillante. Pero en cuanto llegó esta persona, mira lo que sucedió. Lo empezaron a investigar. Dice: ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Lo empezaron a investigar. Y en el versículo 9, mi amado hermano, mira lo que dice el versículo 9. Dice: y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Wow. Temo a Jehová. Si tuviera tanto temor de Jehová, le hubiera obedecido. Y temo a Jehová. No conoce muchas personas que dicen: yo tengo temor de Dios, pero viven en pecado. Yo tengo temor de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. ¿Cómo? Soy hebreo. En otras palabras, soy cristiano. Soy profeta de Dios. Soy diácono de la iglesia. Soy el líder de la alabanza. Soy el líder de la danza. Y dice: y temo a Jehová. Pero ¿dónde estás? ¿Estás en obediencia?
Estamos en obediencia a Dios. Dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mira, él se sigue identificando como un buen cristiano, como el cristiano, como el hijo del Dios viviente, del Dios todopoderoso. ¿Qué dice el versículo 10? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Mira, estas personas que no son ni cristianas se dieron cuenta de lo que él había hecho, que él había huido de la presencia de Dios, que él había desobedecido a Dios. Se dieron cuenta, y personas que no son cristianas le están dando un consejo a un cristiano, diciéndole: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. ¿Por qué hiciste esto tú? ¿Cómo voy a creer que muchas veces personas sin conocimiento de la palabra de Dios puedan tener su conciencia más activa espiritualmente hablando que los que ya conocen de la palabra de Dios? Versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron, fíjate, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Wow. Ellos tenían pensado decir: vamos a remar, vamos a echar este barco a la tierra, porque ya habían despegado, ya habían comenzado el camino a Tarsis. Ellos trataron de devolverse, pero dice la palabra de Dios que entre más trataban de devolver para poner a Jonás a salvo, dice la palabra de Dios, mi amado hermano, ¿verdad?, que el mar se embraveció más y más contra ellos. ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Sabes por qué sucedió eso, hermanos? Porque por las tormentas que Dios levanta, no hay ni poder humano ni poder de las tinieblas que pueda detener la tormenta que Dios levanta para cumplir su propósito divino en la vida, mi amado hermano. En la vida. Versículo 13. Perdón, sí, 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Fíjate quién clamó. Fíjate quién clamó a Jehová. Los incrédulos. Jonás no. Los incrédulos clamaron a Jehová. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mira las palabras que están diciendo estos incrédulos. Señor, le están diciendo: sabemos que lo que tú que lo que en tu mente está a hacer, se va a hacer, porque esa es tu voluntad y se va a hacer, le están diciendo. Pero clamaron a Jehová. Vamos al siguiente versículo, el 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estamos hablando de los incrédulos. Cuando ellos supieron que Jonás fue el causante de toda la tormenta que estaban atravesando y ponían sus vidas en riesgo, ellos recibieron instrucciones de parte de Dios de lanzarlo. Y dice la palabra de Dios que cuando calmó la tormenta, que ellos, fíjate, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Hicieron voto. Se comprometieron con él. Incrédulos están haciendo esto. ¿Estamos comprometidos con Dios nosotros? ¿Hacemos altar a Dios nosotros? ¿Ofrecemos altar a nosotros a Dios? 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
A veces los procesos son largos, hermanos. Imagínate la condición en la cual él se encontraba. Imagínate eso. Vamos a leer Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Allí es, encontrándose en ese lugar oscuro, a solas, casi muriendo Jonás allí. Allí es donde Jonás se acordó de clamar a Dios. Y dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Por qué nos esperamos? ¿Por qué nos esperamos a llegar a angustias para poder clamar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano somos así? Él estaba en angustia. Dice: y invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Mira cómo se sentía. El Seol muchas veces viene representando el infierno. Él, aunque no estaba en el infierno, pero él estaba en tan malas condiciones que sentía que allí donde estaba era el mismo infierno. Y dice: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Wow. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, que Dios muchas veces usa tormentas fuertes en nuestra vida para podernos regresarnos a Él. Como dije, hay tormentas que son causadas por el enemigo y que llegan a nuestras vidas. Y el propósito de esas tormentas muchas veces es de detenerte para que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Pero como dije, no te preocupes por esas tormentas, porque Dios que es soberano, Él aplaca esas tormentas en tu vida. Él las pone quietas, Él las deshace, Él las desaparece. Pero ten cuidado cuando tú atravieses una tormenta que Dios levantó para tratar contigo. Ten cuidado con esas tormentas, porque esas tormentas no hay diablo, no hay demonio, no hay potestad, no hay fuerza humana que pueda detener y deshacer esas tormentas, sino que esa tormenta no se va a ir de tu vida hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y tú te arrepientas y nos arrepentamos y regresemos a Dios. Aquí Jonás dice: aunque me sentía en el mismo infierno, aunque no era digno por lo que yo hice, aunque yo estaba en las profundidades del infierno, básicamente dice: desde allá, Señor, tú estuviste atento a mi clamor, a mi necesidad. Y Señor, desde allá, tú, Señor, me sacaste. Tú me rescataste del mismo infierno, Señor. Tuviste misericordia de mí y volviste a extender tu mano para rescatarme una vez más, Señor. Cuando él se arrepintió y pidió perdón a Dios, Dios lo hizo libre de ese lugar donde estaba. Y Dios dio órdenes a ese pez a que lo expulsara de su vientre, que lo hiciera libre. Pero ¿sabes dónde fue que ese pez lo expulsó? En la orilla del mar. Pero ya estaban en Nínive. Nunca llegó a Tarsis, el lugar donde él originalmente quería ir para huir de Dios. No, se cumplió. O sea, el Señor le dijo: o te vas para Nínive o te vas para Nínive. Ahora vete conforme a mi voluntad y yo te llevo protegido. Yo te voy a proveer todo lo que necesitas. Vas a ir en calma o vas a las fuerzas, pero de que vas.
¿Cómo quieres ir tú a donde Dios te envía? ¿Cómo? ¿Cómo quieres ir tú? ¿Bajo tus propias maneras? ¿Bajo tu propio camino? ¿O siguiendo el camino que Dios te indica? Eso ya depende de ti y de mí. Dios nos da segundas oportunidades, iglesia. Dios nos da segundas oportunidades. Pero tú y yo necesitamos clamar a Dios, pedirle perdón por nuestra desobediencia y estar conscientes, iglesia, estar conscientes de los primeros versículos que leímos, tan importantes. Tan importantes. Muchas veces nos agrada Deuteronomio 28:15 en adelante, del 15 hasta el, ¿verdad? Perdón, nos agrada Deuteronomio 28 del 1 hasta el 15. Nos agrada leer esa. Pero lee el 16. Lee el 16 en adelante, ¿qué pasa? Léelo. Debemos estar conscientes de que así como Dios, mi amado hermano, que así como Dios te promete, dice que acontecerá y que sucederá, está afirmándote de que todas estas bendiciones te seguirán, y no solamente te seguirán, sino que te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Pero también está consciente que dice lo mismo de la maldición. Pero acontecerá. Esta es una alerta, una advertencia y también una afirmación. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos estos mandamientos, dice, y sus estatutos que yo te mando hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No importa dónde te vayas huyendo de Dios, te alcanzarán las maldiciones. No importa dónde te escondas, te alcanzarán. ¿Qué prefieres? Que a donde quiera que tú vayas, en cualquier país que te mudes, en cualquier ciudad que vayas, en cualquier barrio que te mudes, a donde quiera que tú vayas, ¿qué prefieres? ¿Que te alcancen las bendiciones o que te alcancen las maldiciones? Está en tus manos. Es tu decisión, pueblo. Es tu decisión. Pero recuerda que si escoges el mal camino, que si escoges la desobediencia, esas bendiciones no solamente te alcanzan a ti, alcanzan a todo tu hogar. Y allí en tu hogar también está tu esposa, está tu esposo, están tus hijos, están tus hijas, quizás están tus padres, personas que te aman y que por causa tuya pueden salir gravemente lastimados. Medita en esta palabra, pueblo de Dios. Meditemos en esta palabra tan importante. Yo quiero en esta hora, pueblo de Dios, mira, Dios te ama, pueblo de Dios. Dios te ama, y el deseo más grande en el corazón de Dios es de que tú y yo alcancemos todas esas bendiciones. Y Él te ama tanto que a veces es necesario para Él lanzar esas tormentas sobre tu vida y la mía. Pero no es porque no te ama, es porque te ama que Él lanza esas tormentas, para que recapacitemos y nos regresemos a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Bendito Dios, Padre. Mira, pueblo de Dios, yo quiero hacer un llamado aquí al altar, pueblo de Dios. Yo quiero hacer un llamado aquí al altar a todos aquellos